Aquí ya tenemos el cómic que vamos a trabajar. Entonces el gato cósmico como lo conozco yo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ustedes dirán, bueno, pues ¿para qué lo imprimimos? Pues para poderlo calcar, porque necesitamos que el calco quede parecido, o sea, el dibujo quede parecido como está acá. No hay necesidad de pasarlo a pulso, porque pues muchas personas no tienen la habilidad de dibujar bien. Entonces, para que nos vamos a la segura, es mejor calcarlo. Entonces, ¿de qué forma? Una vez impreso, en un video anterior ya he explicado sobre cómo calcar este tipo de trabajos. Entonces, lo importante aquí es pasar este lápiz de forma así acostadito para que empecemos a solamente a oscurecer la parte que vamos a calcar. Entonces aquí no es necesario calcar o sombrear todo el formato, porque solamente necesitamos las líneas que van a pasar al otro lado de la cartulina. Entonces esto es lo que vamos a ir haciendo mientras tanto. Entonces cuando ya tengamos terminado esto, ya lo pasamos a lo que es el cartón, la cartulina blanca de se ha hecho una margen de 2 centímetros, ¿sí? De 2 centímetros para dejar un marco para que nos quede más presentable. Y ahora sí colocamos centrado la imagen que vamos a calcar. Entonces nos damos cuenta que no se vaya a pasar de la margen también, calculamos. Y la cinta, ¿para qué era? Pues para poderla sostener aquí un poco, para cuando empecemos a calcar no nos vaya a quedar corrido. Para poderlo calcar pues vamos a utilizar lo que es un esfero rojo en este caso, pues para saber ya que nos deje marcado qué es lo que ya calcamos y no volver a de pronto retomar otra vez el calco. Entonces empezaremos calcando. Entonces hay algunas imágenes que son de una línea muy gruesa. Solamente pasar la línea una sola vez, no hacerla doble, como para que tengan en cuenta esto, porque muchas veces hacen la línea doble. Entonces pues simplemente con una sola línea ya tienen, y más adelante pues ya cuando empecemos a delinear ya haríamos la línea más gruesa cuando delineemos con el marcador negro. Entonces así vamos haciendo, nos vamos fijando si está pasando el dibujo, si está pasando. Entonces seguimos mirando las demás líneas que nos faltan por calcar. Bueno, aquí ya tenemos listo el dibujo ya calcado. Entonces si se dan cuenta no se nota mucho, no hay necesidad de volver a retener con lápiz, porque pues es simplemente darse una idea de cómo va a quedar el dibujo acá para que ustedes empiecen a trabajar lo demás. Ya por último pues podríamos delinearlo con marcador negro, ¿sí? O el Sharpie negro que vamos a utilizar. Ahora sí, vamos a mirar qué es de estos elementos que es lo que vamos a utilizar para el fondo, porque hay demasiado fondo en blanco, ¿sí? Demasiado espacio. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Entonces yo diría, bueno, aquí vamos a hacer este trazo, en este caso acá otro trazo como para darle una especie de división a estos planos. Aquí podría hacer lo siguiente, y por último pues quedaría en este caso así. Listo. Entonces para integrar estos elementos, que lo que hace el señor Roy Lichtenstein acá en este espacio de bueno, voy a empezar acá con las líneas en este caso rojas, ¿sí? Entonces o azules, ustedes verán de pronto cuál de estas incluyen en este espacio. O si no, pues también pueden empezar con los puntos. Entonces yo podría hacer en este caso primero que todo los puntos. Entonces hay que tener en cuenta una cosa, lo que les decía anteriormente, los puntos van de una forma uniforme. O sea, en este caso podríamos hacer lo siguiente. Si tienen un marcador Sharpie o uno que tenga la punta más pompa, por decirlo así, no cuadrada, sino así como más redonda, entonces les queda más fácil hacer los círculos. A mí pues me toca hacer un poquito más de esfuerzo porque este marcador es plano, entonces tengo que utilizarlo sobre todo de lo que es la punta de este marcador. Entonces empezaríamos de la siguiente forma.
Entonces lo importante de estos círculos o estos puntos es que deben quedar de la siguiente forma, ¿sí? Entonces no los hacemos hacia abajo, o sea, como en forma de fila, no, de uno detrás del otro, no. La siguiente hilera va a ser en medio de cada uno de estos dos puntos, entonces en medio, ahí. Y lo hacemos del mismo tamaño, procuramos de hacerlo del mismo tamaño y de la misma redondez, ¿sí? Pero que queden por debajo, en medio de la otra hilera, en medio de la que ya se había hecho anteriormente. Aquí así. Y acá continuaríamos otra vez desde el extremo y seguiríamos en medio. Como les decía, pues este marcador no se me presta mucho para hacer círculos o puntos más redondos, entonces me toca que hacer un poquito de esfuerzo acá, y lo que va a resultar pues es casi como un óvalo. Pero entonces la idea de este trabajo es hacerlos uniformes y de una forma más redondeada. Aquí ya avanzamos un poco en lo que es los puntos, entonces si se dan cuenta, los puntos van de una forma uniforme, o sea, como les decía anteriormente, van alineados en una sola dirección, y los que van así, en este caso como formando la fila, no van uno detrás del otro, sino que van en medio de los que ya se han hecho anteriormente. Esto no es puntillismo exactamente, esto es un trabajo de puntos, pero de puntos uniformes, así como lo saca cualquier medio de impresión, ¿sí? De cualquier tipo de publicación. Si se da uno cuenta cómo es que van organizados los puntos, eso ya es más como de mecánico, ¿sí? De las mismas máquinas como sacan este tipo de puntos. Entonces, si se dan cuenta acá, van organizados, ¿sí? Entonces no va el puntillismo como tal que va en toda parte, entonces hay que tener en cuenta esto. Ahora sí vamos con las líneas, que el artista también implementa mucho en sus trabajos, este tipo de líneas, ¿sí? Entonces voy a hacer las líneas, en este caso las podríamos hacer en este lado, ¿sí? Entonces aquí, como estamos utilizando un marcador negro, un marcador azul grueso, vamos a hacer esto. Si no tienen pulso para esto, entonces pueden utilizar una regla, pero pues tengan mucho cuidado con la regla, porque en ocasiones se queda la tinta en la regla y cuando ustedes la retiran a veces sabe manchar la cartulina. Entonces aquí en este caso toca que es hacer como a continuación separando la línea, porque pues hay espacios donde va a quedar encontrándose con el dibujo. Listo, ahí ya quedaría este espacio. Si lo quiero hacer las líneas negras al otro lado, la podríamos hacer. Entonces en este caso vamos a hacer estas líneas de este lado, aquí podemos cambiar y hacemos esto. Aquí ya tenemos adelantado el trabajo, entonces pues ya teniendo en cuenta las características del trabajo del señor Lichtenstein, entonces ya nos damos cuenta aquí que pues implementamos los puntos, ¿sí? Las líneas horizontales, parte de los que son espacios en rojo y algo de amarillo, ¿sí? Entonces esto lo hice con marcador, ustedes lo pueden hacer con colores, con el color amarillo de lápiz. Ahora vamos a pasar a lo que es el color de el personaje. Entonces si se dan cuenta, aquí el personaje es de un solo color azul, ¿sí? Un azul más o menos claro. Entonces, teniendo en cuenta las características de este trabajo, sobre todo como lo trabaja el señor Lichtenstein, entonces vamos a hacer el color plano, así como se ve acá. Entonces aquí, teniendo en cuenta, utilizar esta tonalidad de azul, que es la que más parecía encontré para este personaje. Entonces pues empezaríamos a trabajar lo que es el color, y ya por último
pues terminaríamos haciendo lo que es la parte de la delineación. Entonces aquí el color pues ya lo podemos aplicar como ustedes lo saben hacer, un color plano, intenso, ¿sí? Repasamos varias veces y lo vamos haciendo. Entonces lo que siempre les recomiendo a todos ustedes es que primero se colorea y después se delinea. La delineación es lo último que se debe hacer. ¿Listo? Entonces aquí seguimos trabajando y lo vamos a colorear de una tonalidad pareja. Entonces si es necesario pues habría que pasar varias veces el color hasta que nos quede un color más firme, ¿sí? Y continuaríamos. Ahora continuamos con la delineación, ¿listo? Con el marcador grueso, la parte externa del dibujo. No se olviden de una cosa más, de escribir la palabra pop. Entonces habíamos dicho en la guía que en cualquier lugar donde quede chévere el tema pop lo voy a escribir en este caso aquí. Y si quiero hacerle algo de más, entonces podría hacer lo siguiente. Entonces vamos a utilizar esto para hacer acá. Y así terminaríamos este trabajo. Ese es el pequeño detalle que le faltaba. El onomatopeya que siempre caracteriza en este caso los trabajos de el señor Lichtenstein. Bien, espero que les haya gustado.